Porque mayor es el Señor, es poderoso, es vencedor. Él es mi escudo, mi protector, no temeré. Porque mayor es el Señor, es poderoso, es vencedor. Él es mi escudo, mi protector, no temeré. Canta, iglesia. Porque mayor es el Señor, es poderoso, es vencedor. Él es mi escudo, mi protector, no temeré. Una vez más, arriba, arriba. Porque mayor es el Señor, es poderoso, es vencedor. Él es mi escudo, mi protector, no temeré. Canta y danza, oh hija de Sión, regocíjate, Israel. Canta y danza con todo el corazón, hija de Jerusalén. Canta y danza, oh hija de Sión, regocíjate, Israel. Canta y danza con todo el corazón, hija de Jerusalén. Una vez más, vamos. Canta y danza, oh hija de Sión, regocíjate, Israel. Canta y danza con todo el corazón, hija de Jerusalén. Digan conmigo. Dios se ha acordado de los olvidados y Él ha proclamado con su trompeta Fiesta. fiesta del Señor. Una vez más, arriba. Dios se ha acordado de los olvidados y Él ha proclamado con su trompeta fiesta del Señor. Arriba, iglesia. La 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 ¿Qué hacemos hoy? Hacemos fiesta. fiesta del Señor. Oh. ¿Quién lo diría? Canta, iglesia. Que yo danzaría en tu casa. A ver, dilo. Lo diría que yo Abrazaría tu gloria. Arriba. voy a perder la compostura
solo para ti. Que se oiga. ¿Qué me importa que critiquen, que no entiendan, que me digan que estoy loco? Sí, Señor. Si yo lo hago solo para ti. Voy a perder la compostura delante de ti. Voy a cantar, voy a danzar, voy a reír. Lo hago solo para ti. Voy a perder la compostura delante de ti. ¿Qué me importa? ¿Qué me importa que me digan aleluya? Yo lo hago solo para ti. Alguien grite gloria a Dios. Alguien grite aleluya. Vamos a dar un grito de victoria. Dale el aplauso más lindo a nuestro Señor. El título del mensaje en esta mañana especial es la mesa de las revelaciones. Yo digo amén, porque el Señor viene con revelación, para eso nos reunimos. Miren, a modo de introducción vamos a leer ahí en Reina Valera 1960, Primera de Corintios capítulo 14, verso 6. Dice de esta forma: ahora pues, hermanos, si yo voy a vosotros hablando en lenguas, ¿qué os aprovechará si no os hablare con revelación, o con ciencia, o con profecía, o con doctrina? Miren cómo hace una pregunta. El Señor no tiene en poco el hablar en lenguas, porque esa es una manifestación del Señor. Es un don, es un regalo que nos edifica de forma personal, porque la Biblia dice que cuando hablamos en lengua, nosotros hablamos misterios con Dios, y eso nos fortalece, qué lindo. Pero también nos pide que evolucionemos y que podamos rogarle al Señor que nos dé la interpretación, o que alguien pueda interpretar esas lenguas para edificación de la iglesia. Pero dice que mayor edificación es cuando nosotros hablamos, entre muchas otras cosas que menciona la Escritura, con revelación. Dice que es un descubrimiento. Dice que es quitar el velo. Dice que es no ver de forma natural, sino que ver de forma espiritual. Dice que nos prepara de esa manera porque únicamente el hombre espiritual puede recibir lo de Dios. Para el hombre natural es locura y siempre estará limitado, porque simplemente verá la letra, pero no verá el espíritu de la letra. Y nosotros lo que necesitamos es la revelación del Señor. Cuando nos reunimos, lo que tenemos que rogarle a Jesucristo es que Él se revele, que la cruz se revele, que el derramamiento de sangre se revele, que el partimiento del cuerpo del Señor se revele a la iglesia en todo tiempo, y eso nos dé una memoria espiritual para saber cómo conducirnos en el Señor. Y eso nos hace estar firmes, porque nada vendrá, o mejor dicho, vendrá, pero no nos podrá mover, dice la Escritura, porque nosotros estamos bajo la cobertura de esa sangre que sigue teniendo virtud, sigue teniendo poder para cubrir a la iglesia. Amén. ¿Qué más dice la Biblia? Continuamos en esa versión de Reina Valera 1960 y estamos a modo de introducción porque estamos en la mesa de las revelaciones. Pregunta nuevamente, Primera de Corintios capítulo 14, verso 26. ¿Qué hay pues, hermanos, cuando os reunís? ¿Cada uno de vosotros tiene salmo? ¿Tiene doctrina? ¿Tiene lengua? ¿Tiene revelación? ¿Tiene interpretación? Pero todo lo que se hace, hágase para edificación de la iglesia. Entonces todo esto es lo que la iglesia necesita cuando se reúne. Miren qué importante.
Y mire cómo el Señor nos desafía de alguna forma, en el mejor de los sentidos de la palabra. Entonces tenemos que venir con salmos, con canciones, con poemas para el Señor. Entonces dice que tenemos que venir con palabra. Entonces dice que tenemos que tener la capacidad de interpretar lo que está aconteciendo. Y tenemos que venir con un corazón dispuesto a recibir la revelación del Señor. Y ahora sí cobra sentido el poder estar pendientes aún de esos detalles, de poder estar temprano en la presencia de Dios para que se nos revele cuántas cosas acontecen, por ejemplo, en este tabernáculo. Qué lindo que es llegar y que los hermanos nos reciban. Qué distinto sería llegar y que la puerta de la iglesia esté cerrada, ¿no? O que las sillas estén desacomodadas. O que no estén los hermanos de la adoración ya creando una atmósfera y un ambiente. Y a veces nos perdemos todo eso, que es tan importante porque es el cuerpo de Cristo. Y la mesa también nos recuerda que nosotros tenemos que aprender a discernir el cuerpo de Cristo. Y nosotros somos el cuerpo místico del Señor, porque Él es la cabeza de la iglesia y nosotros su cuerpo. Amén. Entonces miren qué importante. Miren qué importante que somos cada uno de nosotros. Qué importante que es la relación de los hermanos de la iglesia. Porque nos bendice. Nos saca de egoísmos. Nos saca de ensimismarnos. Porque muchas veces nuestras situaciones adversas, nuestros problemas, nuestras situaciones no nos permiten ver la bendición que hay en poder estar juntos. Así dice la Escritura. Y es una realidad. Entonces, cuando nos reunimos, sí que hay propósito. No es simplemente escuchar la palabra, es esperar una administración a mi corazón. Me reúno porque quiero adorar al Señor, porque quiero ver a mis hermanos, porque quiero orar y porque quiero que esa revelación sea una realidad en mi vida. Ya no quiero vivir carnalmente, naturalmente, diabólicamente, porque así dice la Escritura, que si nosotros no evolucionamos, involucionamos y nos manejamos muchas veces de esa forma, bajo influencias de otras operaciones que el Señor las reprenda. Entonces, qué importante, qué glorioso realmente que es reunirnos. Pero le estamos rogando al Señor que nos revele esas cosas por medio de la mesa. Amén. Que hoy, una vez más, de este lugar nos vayamos con la revelación de la palabra. Porque así lo anunció el Señor. Yo los voy a introducir, y yo digo amén. Yo los voy a introducir a una tierra que fluye leche y miel. Donde habrá enseñanza, pero también habrá revelación de esa enseñanza. Amén. Y 2 Corintios capítulo 12, verso 1, también en la misma versión, Reina Valera 1960, dice: ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Había cosas que los apóstoles conocían y manejaban muy bien. Y dice que nosotros tenemos que recibir esa enseñanza de los profetas y de los apóstoles. Pero dice que ellos no se basaban simplemente en el conocimiento adquirido, sino que se iban a basar en las revelaciones del Señor. Para que nunca esté por sobre las revelaciones del Señor lo que nosotros podamos decir. Eso nos ayuda, porque muchas veces nuestras mentes y por ende nuestro corazón son invadidos por pensamientos que no vienen del Señor y que se anidan y que trabajan y que nosotros dejamos que crezcan, y entonces después viene la palabra y no haya cabida, porque está establecido un pensamiento, algo preconcebido que no deja que ingrese el Señor. Aunque lo entendemos, aunque lo creemos, preferimos manejarnos bajo nuestros propios parámetros, y eso no nos permite caminar bajo la revelación del Señor. Y por eso muchas veces erramos. Y el Señor dice: no erréis. No erréis.
Las malas compañías corrompen. Lo que oímos y no viene del Señor nos corrompe. Y eso nos puede acontecer a todos. Por eso el cuidado del Señor bajo la revelación de la Escritura. Y bendito sea Jesús, que la mesa eterna del Señor nos provee esta verdad. Amén. Entonces vamos a ver lo que nos ofrece la mesa como revelación. Y de este lugar, en el nombre de Jesús, nos vamos a ir con las 5 unciones que había en el Señor, porque Él las ha dejado para la iglesia. Amén. Número 1, la Biblia de las Américas, en Lucas, en el capítulo 24, y vamos a leer del verso 30 al 32. Dice de esta forma: y sucedió que al sentarse a la mesa con ellos, tomó pan y lo bendijo, y partiéndolo les dio. Entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, pero él desapareció de la presencia de ellos. Y se dijeron el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón dentro de nosotros mientras nos hablaba en el camino, cuando nos abría las Escrituras? Miren qué importante. Realmente estaban oprimidos, deprimidos, bajoneados en sus corazones estos discípulos, porque el Señor había muerto en la cruz. Pero había algo que se les había vedado y el Señor necesitó aparecerse. Y llamativamente lo que acontece en una mesa, porque estos discípulos dicen que lo invitaron al Señor. Después lea el capítulo 24, estamos hablando de los discípulos de Emaús que volvían a sus aldeas. Desahuciados, porque su fe estaba debilitada. Pero el Señor no los dejó huérfanos, se apareció. O sea que el Señor se aparece antes de su gran aparición. Él se manifiesta antes de su gran manifestación. Y en este último tiempo, Él se manifestará de una forma poderosa para no dejar que nuestra fe caiga, ni se debilite, ni muera. Yo digo amén. Entonces dice que ellos no podían ver, no le reconocieron. Dice que tuvo que abrir sus ojos, pero claramente está hablando de sus ojos espirituales, porque seguramente oyeron del Señor, creyeron a los milagros del Señor, vieron lo que Él hizo, pero quizá no lo percibieron de forma espiritual. Simplemente fue externo, como muchas veces acontece en la iglesia, en las congregaciones. Se quedan con lo externo, que es poderoso. Claro, el Señor sigue sanando. Yo creo que el Señor sigue sanando. Pero el Señor hace milagros, no es un milagrero. Entonces la iglesia se acostumbra simplemente a lo externo, a la añadidura, y se maneja en esos parámetros. Y no puede percibir lo poderoso de poder ver y reconocer quién es el Señor, que está por sobre todas esas cosas. Eso la iglesia lo tiene que entender, lo tenemos que entender. Partió el pan y los ojos fueron abiertos. Y en el nombre de Jesús, en esta mesa, que es la mesa de las revelaciones, nosotros vamos a empezar a comprender y a ver las cosas de una manera distinta, porque lo vamos a necesitar. Ese es el renuevo, esa es la metamorfosis, ese es el cambio continuo de nuestra mente. Necesitamos que el Señor se mueva, que el Espíritu Santo esté en movimiento en nosotros y con nosotros. Amén. Le reconocieron. Entonces, la mesa nos permite reconocer al Señor tal cual es Él. Y ya no vemos las cosas de la misma manera. Porque ellos se preguntaron, se dieron cuenta. Luego de que se abrieron los ojos, dice la Escritura que ellos se preguntaron, ¿no ardía nuestro corazón? Era eso. Pero ¿cómo no pudieron darse cuenta que estaba el Señor?
No permitamos, mis amados, que nuestro corazón no arda cuando nosotros escuchamos las Escrituras, cuando las oímos, cuando las abrimos. ¿Cuánto hace que no te pasa que abrís las Escrituras y arde tu corazón? O que sentís al Señor. O que llorás delante de la presencia del Señor porque una palabra te conmovió. No permitamos que nosotros abramos las Escrituras y Dios mismo se presente y nosotros no nos pase absolutamente nada. Pero miren la provisión de la mesa que abre los ojos para que podamos comprender que mañana tenemos una posibilidad nuevamente de abrir las Escrituras y de que arda nuestro corazón. Se abrieron los ojos. Hubo una revelación, se quitó el velo, se sacó la cubierta. Lo que estaba vedado ahora está a mi alcance en el nombre de Jesús. Y que nosotros podamos decir delante de la presencia del Señor y renovarnos. Y si no aconteció, hoy se abre un nuevo camino que por medio de la revelación que nos provee la mesa, arda nuestro corazón delante de la presencia de Dios. Amén. Número 2, la Biblia de las Américas, Mateo capítulo 9, verso 10. Dice de esta forma: y sucedió que estando él sentado a la mesa en la casa, he aquí muchos recaudadores de impuestos y pecadores llegaron y se sentaron a la mesa con Jesús y sus discípulos. Y cuando vieron esto, los fariseos dijeron a sus discípulos: ¿por qué vuestro maestro con los recaudadores de impuestos y pecadores come? Al oír esto dijo: los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los que están enfermos. Mas id y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Yo digo amén. En la mesa estaban sentados los que fueron redimidos, y también dice que había algunos que no habían reconocido al Señor. Y esto es un campo espiritual que la iglesia tiene que reconocer. La iglesia se sienta a la mesa, pero hay muchos que necesitan comprender lo que significa la mesa. Y la iglesia no tiene que perder de vista esto. Acá no está diciendo que a Jesús le daba lo mismo comer con los santos que comer con los pecadores. Acá lo que está diciendo es que nosotros tenemos que saber discernir y entender que nosotros estamos siendo sanados por medio de la mesa. Y cada vez que participamos de la mesa necesitamos que esté el Señor y que opere esa sanidad. Y no olvidarnos de la misericordia de aquellos que no pueden sentarse a la mesa o que no entienden la realidad de lo que significa sentarse a la mesa. Y eso tiene que hacernos entender que no tenemos que quedarnos tranquilos. ¿Tenemos que disfrutar de la mesa? Claro que sí. ¿Es una bendición sentarnos a la mesa con el Señor? Sí. Pero ¿cuántos hay que no están comprendiendo lo que eso significa? Están ahí. Están ahí. ¿Y los que no están? ¿Y los que todavía no llegaron? Porque ahí hay una palabrita que utiliza el Señor cuando da una orden y dice: id y predicad el Evangelio a toda criatura. No se olviden de esa orden. Y acá nuevamente les dice: id y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio. Porque sigue la operatoria, en donde hay una búsqueda del que está perdido, que no tiene que cesar, tiene que seguir. Nosotros tenemos que irnos de este lugar con la unción del Espíritu Santo para poder anunciar el Evangelio del Señor. Si la mesa no nos revela estas cosas, nosotros estaremos parados delante de la mesa como fariseos, aún participando de la mesa, pero yéndonos de este lugar de la misma forma.
no comprendiendo que un día nosotros estábamos perdidos. Y el Señor nos salvó. No quedarnos en ese lugar, sino que la iglesia tiene que anunciar. Aquel por el cual se presenta y tiene la posibilidad de sentarse a la mesa. Porque si no, miraremos al mundo como indigno de sentarse a la mesa, como éramos nosotros, pero esa no es la mirada. La revelación y la mirada espiritual es saber que están necesitando sentarse a la mesa, y para eso necesitan conocer que hay misericordia del Señor. Amén. La mesa nos revela justamente la misericordia de Jesucristo. Nosotros alcanzamos misericordia cuando estamos sentados a la mesa, ¿sí o no? Porque es el perdón de nuestros pecados. Nos acercamos confiadamente. Pero qué triste sería que una parte de la ordenanza que nos ha dado el Señor quede obsoleta y que simplemente estemos bregando por la preparación y no por el anunciamiento. Van de la mano. ¿Amén? Claro que sí. ¿Qué más nos revela la mesa? Número 3, si no me equivoco. ¿Qué acontece en la mesa? O por lo menos, ¿qué es lo que el Señor quiere que acontezca a partir de hoy? Porque quizás no lo hemos entendido de la forma en que lo tenemos que entender. Dice el libro de Génesis en el capítulo 14, leemos del 18 al 20. Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, está hablando ¿de quién? De Jesús, que aparece como una figura, con un reinado. Sacó pan y vino y le bendijo diciendo: bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano, y le dio a Abraham los diezmos de todo. Ah, qué importante que es lo que acontece. El Señor se presenta con una figura, acá como un rey, porque Él es rey. Amén. Jesús es rey. Y Melquisedec aparece en el libro de Génesis como una figura del Señor. Y dice que había una situación, y Abraham representa a los de la fe, que somos nosotros. Hijos de Abraham, dice la Escritura que somos. Por eso tenemos que hacer las obras que Abraham hizo. Amén, ¿hasta ahí estamos bien? Pero dice que llamativamente él venía de una guerra y también tenía que ir a una guerra. Y la Biblia menciona que nosotros tenemos que saber pelear la buena batalla de la fe. Entonces tenemos que mirar al hombre de fe que el Señor proveyó y las obras que hizo este hombre de fe para nosotros poder estar de pie y saber visualizar las batallas y que eso se nos revele, porque estamos en una batalla, hay turbulencia, mis amados. El reino de los cielos se torna violento. Eso se nos tiene que revelar, porque entonces si no estamos con la armadura del Señor, vamos a ser eliminados. Amén. No es que es simplemente yo oro cuando más o menos, yo vengo a la iglesia cuando más o menos, yo me sirvo más o menos. No. No. Es la revelación de la aparición del Señor delante nuestro, con algo particular, porque es una revelación. ¿Qué le presentó antes de la ministración? Le dio pan y le dio vino. Le ministró por medio del pan y por medio del vino para que tenga fuerzas para enfrentar a otros reyes.
porque hay otros reinados y esa operación ya comenzó, que están arremetiendo y se están preparando porque habrá una batalla final. ¿Cuántos saben eso? Y el Señor vencerá. Pero el amor de Cristo y por medio de la revelación de su palabra nos hace comprender que Él está preparando una iglesia para salvaguardarla de todo lo que está aconteciendo. Para que entonces, por medio de esa fortaleza, Él dice que cuando venga a establecer el reino en la tierra, Él vendrá con sus santos a batallar y los vencerá. Los correrá de en medio y se establecerá el reino. Primeramente por 1000 años y luego un reino eterno. Amén. Que dice la Escritura que nosotros lo podemos empezar a vivenciar hoy. Que se haga en la tierra como es en el cielo. Y yo digo amén. Entonces, en esa administración de esa mesa, en donde se presenta el Señor a Abraham, en donde le ministra pan y vino, ¿qué se le revela a Abraham? Leemos nuevamente. Los diezmos, las ofrendas. ¿Quién le enseñó a Abraham? Yo creo que le enseñó el Espíritu Santo a darle algo al Señor. Pero la Biblia menciona después en el Nuevo Testamento, en el libro de Hebreos, en el capítulo 7, usted lo va a poder ver tranquilamente, donde nuevamente hace mención de lo que Abraham hizo. Le dio los diezmos y las ofrendas de todo. Y la tradición enseña, y nosotros lo podemos ver, porque si podemos estudiar los tiempos, podemos ver que hubo ciudades y que también hubo habitantes y que hubo otras delegaciones que llevaban adelante tareas en su vida, como un pueblo antiguo como el egipcio, por ejemplo, en donde estas formas se llevaban adelante. Presentar en honra a alguien que consideraban mayor, el diezmo. Y él pudo haberlo, o pudo haber tenido un conocimiento en cuanto a esa costumbre. Pero algo muy distinto es darlo al Señor. ¿Cuántos saben eso? Y la realidad es que la ofrenda de todo y el diezmo de todo, si no es por revelación, difícilmente lo podamos dar. Por eso es una bendición que el Señor nos revele la bendición de poder hacerlo. Porque llamativamente nos fortalece, elimina codicia, elimina dominio, control, autosuficiencia, orgullo. Sin todas esas cosas dice que el Señor nos miraría de lejos, porque hay altivez. Porque cuando nosotros tenemos algo, y acá yo no me quiero detener simplemente en el dinero, eso es parte, porque en definitiva todo es del Señor, no lo digo yo, lo dice la Escritura. Es más, la Escritura dice que nosotros de lo recibido de la mano del Señor le damos. Entonces le estamos abdicando y le estamos dando el derecho al Señor a que Él tenga el control de todo. Pero hay cosas que muchas veces nosotros retenemos. Por eso me circunscribo no solamente a hablar del dinero, sino de nuestra vida. Porque Él dice que le dio todo. Si nosotros no estamos dispuestos a darle todo al Señor, y todo no es el diezmo, ¿vieron?
El diezmo es una parte, justamente es el... ¿Vieron? Y la ofrenda dice que es mayor, representada también en Abraham. ¿Vieron? Cuando nosotros comprendamos por revelación, no por obligación, no por tristeza, no por pedirle al Señor algo a cambio. No. Desde este lugar nunca van a escuchar ese tipo de ministración. Pero yo tampoco puedo dejar de lado la bendición que hay en nosotros reconocer a alguien mayor. Eso nos posiciona. Eso nos mantiene firmes. Es más, la Biblia dice que hay devoradores. Esos son potestades que únicamente pueden ser retenidas por medio de aquellos que se posicionan en darle al Señor como una cobertura, porque dice que Él entonces reprenderá por nosotros, o sea que nosotros no podemos reprender ese tipo de operaciones. Entonces eso oficia de cobertura. Miren qué importante, pero se tiene que dar por... A mí todavía no me lo reveló, pastor. Por eso no diezmo, por eso no ofrendo, por eso no sirvo, por eso no quiero dar más de 2 horitas. O sea, si voy a servir, que sea entre las 7 y las 8, porque yo a las 8:30 empieza la novela. Yo, si se retrasa un poquito más, pierdo el colectivo. Y si yo tengo que dormir un poco más, bueno, déjame decirte que no estás posicionado en el Señor. Estás viniendo a la iglesia y necesitas convertirte al Señor. Amén. Porque es una batalla. Y el Señor nos provee el cuidado. ¿Vieron? Esto es extraordinario. Y es una bendición que nosotros podamos pedirle al Señor nos revele todas estas cosas. Y déjenme decirle algo. Esta iglesia, esta congregación, es generosa con el Señor. Ustedes son generosos con el Señor. Ya me estaba asustando, pastor. Realmente. Y es una bendición. Y creo que es una bendición para cada uno de nosotros. Y eso tiene que sostenerse, porque será una cobertura en tiempos difíciles. Pero no nos quedemos solamente con eso, porque si no, sí, será por religión y no por revelación. Le voy a dar para que el Señor, a ver si, ¿viste? No. Porque la revelación te hace amar al Señor. Y eso simplemente abre el camino para ofrendar toda tu vida. ¿Vieron? Toda tu vida. Pero eso tiene que ser por revelación. Y yo creo que el Señor tiene que revelarnos la ofrenda, que para nosotros es nuestra vida, insisto sobre esto. La ofrenda es mayor que el diezmo. Pero Abraham dice que era riquísimo. El Señor no necesitó bendecirlo con plata, así como la iglesia piensa. Porque Él dice que era riquísimo. Lo aclaró la Escritura. Él era riquísimo. Sin embargo, no tenía problemas en darlo todo. Es más, dice que se le presentó algo mayor. Porque Él podía dar de lo que tenía. Pero ¿estaba dispuesto a dar lo que más amaba?
Y el Señor fue y le dijo, entregame a tu hijo. Y ahí evolucionó la vida de Abraham como hombre de fe, porque él estuvo dispuesto a dar todo, siempre. Que el Señor nos revele esas cosas. Amén. Están silenciosos, yo creo que están prestando atención. Está cayendo la revelación de la Escritura. La mesa nos revela la bendición de darle todo al Señor, porque cuando nosotros le damos todo, eso representa adoración. Eso representa adoración. Y eso desarticula, saca del medio, elimina todo lo que nosotros consideramos como adoración. ¿Vieron? Porque nosotros tenemos nuestra lista de lo que significa adoración. Nuestra propia lista. Pero la Escritura menciona lo que significa la verdadera adoración. Y a ella tenemos que recurrir siempre. ¿Vieron? Que nosotros le demos nuestra vida al Señor, eso representa la adoración. Y dentro de todo eso, nosotros estamos dispuestos, si ya le damos nuestra vida, estamos dispuestos a dar lo que Él nos pida, si ya en definitiva se lo dimos. Amén. Por eso la Biblia enseña que si Dios Padre no escatimó en dar a su Hijo, ¿cómo no nos dará con Él todas las cosas? Yo digo amén. Abundancia para la iglesia, en todos los órdenes, en el nombre de Jesús. Número 4. ¿Sí? La Biblia de las Américas, Juan capítulo 13, verso 12 al 17. Estamos en la mesa de las revelaciones, porque la mesa revela cosas importantísimas. Entonces, cuando acabó de lavarle los pies, tomó su manto y sentándose a la mesa, otra vez les dijo, ¿sabés lo que os he hecho? Pregunta el Señor. Vieron que muchas veces necesitamos preguntarnos. Y desde este lugar yo como pastor necesito preguntarles. Tenemos que saber lo que venimos a hacer. Porque es un bajón no saber estar sentado ahí y no saber a qué hemos venido. Qué es lo que se lleva adelante. Pero eso son operaciones también, porque no tienen problema en estar. Pero, ¿a qué vine? ¿Vieron? A veces, muchas veces, valga la redundancia de las veces, qué bueno que existe el valga la redundancia. Espiritualmente nos manejamos de esa forma, sin entender lo que se está haciendo. Y tenemos que pedirle al Señor, porque esa pregunta apertura nuestro corazón, nos moviliza, es verdad. ¿Qué significa el momento de la ofrenda? ¿Qué significa el momento de la oración? ¿Qué significa estar juntos entre hermanos? ¿Qué significa el altar? Entonces, cuando yo entiendo, cuando me fue revelado, yo quiero llevarlo adelante, porque es un beneficio para mi vida espiritual. No vengo y me siento así y no sé. Es importante. Es importantísimo. ¿Sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor y tenéis razón porque lo soy. Pues si yo el señor y maestro, esto lo hemos hablado, el orden que nosotros tenemos que darle a la figura de Jesucristo como Señor, os lavé los pies, pues si yo el señor y maestro os lavé los pies, vosotros también debéis lavaros los pies unos a otros, porque os he dado ejemplo para que como yo he hecho, vosotros también hagáis. En verdad os digo, un siervo no es mayor que su señor, ni un enviado es mayor que el que le envió. Si sabéis esto, seréis felices si lo practicas. Acá hay servicio, acá hay una administración al alma. Pero la iglesia necesita saber que su ADN, su esencia, es servir al Señor. En todo tiempo. Cuando nos corremos de ese estándar espiritual que el Señor nos ha concedido, nosotros empezamos a ser infelices. Porque si la Biblia dice que somos felices cuando lo practicamos,
el servicio a Dios y el servicio a los hermanos. ¿Cómo es? El servicio a Dios y el servicio a los hermanos. Porque el que sirve a Dios, automáticamente su esencia le dice que tiene que servir al hermano. No, yo sirvo a Dios, a mí, lo hermano. Soportable, pastor. Entonces vas a ser un infeliz. Así dice la Escritura. Yo digo amén. Estamos sirviendo al Señor, oyendo su palabra. ¿Sabían, no? Le estamos adorando, dice la Escritura, porque es la mejor parte, la que no se nos será quitada. Miren qué importante, que es escuchar. Pero necesitamos servir a los hermanos. Nosotros estamos llevando adelante la administración y en este caso yo les estoy sirviendo a ustedes. ¿Sabían, no? Los hermanos que están en la adoración le están sirviendo al Señor, pero están sirviendo a los hermanos. Los hermanos que están en la puerta, los que limpian, los que llevan adelante todas las cosas en la iglesia y fuera de la iglesia propiamente dicha, como institución, sirven a Dios y sirven a los hermanos. ¿Vieron? Que eso no salga de nuestros parámetros espirituales. No podemos hacer una cosa sin hacer la otra. ¿Vieron? Necesitamos servir. Ese es nuestro ADN. Yo te saqué de tierra de esclavitud para que sirvas a un Dios vivo. Porque antes servías a un Dios muerto, de muerte. ¿Vieron? Que conducía a la muerte. Por eso él arremetió y dice, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida, dice el Señor. Amén. Entonces la mesa nos revela el verdadero servicio a Jesús. Somos ministrados por la palabra, el Señor se pone como ejemplo, Él dice, así como yo lo hago, ustedes lo tienen que hacer. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Cuando nosotros comprendemos estas cosas, aún nuestro servicio cambia. ¿Vieron? Porque estamos reteniendo la bendición de Dios. Porque nosotros queremos la bendición de Dios, pero no queremos ni sembrar, no queremos plantar, no queremos arar, pero queremos participar de los frutos. ¿Quién quiere la bendición de Dios? No se haga el humilde. Yo quiero la bendición de Dios. Y Dios me bendice. Claro, Él ya me bendijo. Pero yo quiero todas las bendiciones, como dice la Escritura, en gloria, que es otro nivel de bendición. Porque lo otro ya me lo concedió. Y es más, me da las arras y las fuerzas para yo poder tenerlo. ¿Vieron? Que es trabajando. Amén. Amén. Dígame amén, hermano. Después hay otras bendiciones que Él concede y nosotros ni las buscamos. Pero es importante que se nos revele en la mesa el servicio a Jesús. Y número 5, la Biblia de las Américas, capítulo 7 de Lucas, verso 48 al 50 vamos a leer. Dice así: y a ella le dijo, tus pecados han sido perdonados. Los que estaban sentados a la mesa con él comenzaron a decir entre sí. Siempre hay una pregunta en la mesa. ¿Quién es este que hasta perdona pecados? Pero Jesús dijo a la mujer, tu fe te ha salvado. Vete en paz. Yo digo amén. La mesa nos revela el perdón. La mesa nos saca de lo ordinario.
La mesa nos hace comprender por qué nosotros podemos estar sentados a la mesa. La mesa nos da el entendimiento espiritual para manejarnos como perdonados y para acercarnos a esta mesa donde sigue oficiando el perdón, donde sigue oficiando la misericordia, donde sigue oficiando el poder, donde se presenta como un tribunal, donde nosotros podemos acercarnos confiadamente, porque el juez es el Señor, y donde podemos ser librados de toda situación que nos acontece, y también nos da la unción para ir y llevar el perdón que viene a través de Jesucristo. Porque si no es revelado el perdón del Señor, no podremos manejarnos de forma correcta en cuanto al perdón. Porque el perdón nos hace entender que tenemos que perdonar. Y después también nos hace comprender la manera en la que tenemos que conducirnos en cuanto al perdón. Para no quedar atados, para no quedar inertes, estériles, porque el Señor oficia el perdón y lo ofició a nosotros para que podamos llevarlo adelante. La mesa nos revela el perdón de Dios. Amén. Y hoy no va a ser la excepción, porque dice que es una mesa que se levanta para el perdón de los pecados. Miren. Y nosotros, claro, podemos decir, pero ya fuimos perdonados, Señor. Pero se aperturó un camino por medio de la mesa, donde ese perdón sigue teniendo vigencia a todos los que tienen la oportunidad de acercarse. Porque muchas veces el Señor nos liberó del pecado, nos salvó de situaciones de muerte, pero emocionalmente nos acontecen cosas, aún como creyentes, y necesitamos que esa mesa siga teniendo virtud y que nosotros podamos acercarnos. Él nos está ministrando el perdón, sigue oficiando perdón el Señor para que nosotros podamos tener no solo comunión con Él, sino la revelación que viene a través de la mesa. Tienen que cambiar las situaciones. Eso tenemos que rogarle al Señor aun cuando participamos del pan y de la copa. Que cada una de las revelaciones que nos provee la mesa se hagan vida en nosotros y caminar distinto en el orden espiritual. El que comprende el perdón del Señor no tiene absolutamente ningún problema en entregarlo todo. Y es más, sabe, identifica cómo trasladar ese perdón a aquellos que no tienen al Señor. Y eso es maravilloso también, y la iglesia, insisto, no debe olvidarse de esto. Terminamos y vamos a adorar al Señor. Vamos a ponernos de pie. Hoy es una mañana de celebración realmente. La Biblia de las Américas menciona en Marcos en el capítulo 16, en el verso 11, cuando ellos oyeron que Él estaba vivo, el Señor está vivo, amados, y que ella le había visto, se negaron a creerlo. Después de esto se apareció en forma distinta a dos de ellos cuando iban de camino al campo. Y estos fueron y se lo comunicaron a los demás
pero a ellos tampoco le creyeron. Después se apareció a los 11 mismos cuando estaban sentados a la mesa y los reprendió por su incredulidad y por la dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Por lo menos estos pasajes de este capítulo ahí, diminutos, mencionan 3 apariciones del Señor, ya glorioso. Porque la Biblia menciona que Él estuvo muerto, pero ahora vive y reina por los siglos de los siglos. Él está vivo, amados. Hay que gozarse de que Él está vivo. Hay que adorarle porque Él está vivo. Hay que servirle al Señor de todo corazón porque Él está vivo. Hay que levantar a los nuestros porque Él está vivo. Cuando ellos le oyeron que estaba vivo, Él se va a aparecer. Si hay algo seguro, es que Él se va a aparecer. La mesa en el nombre de Jesús viene a quitar toda incredulidad. Yo siento a Dios y te ruego, Señor, si te place, por favor, aparécete hoy, ahora, en este momento en cada uno de nosotros, que podamos verte. Sea reprendida toda incredulidad que no nos permite ver lo que acontece en un reino inconmovible. Toda naturalidad, toda carnalidad es quitada, Señor, en el nombre de Jesús. Pero dice que estaban sentados a la mesa y una vez más el Señor se apareció. Resucitado, porque Él ha resucitado. Él ha resucitado. Y en el nombre de Jesús, así como la mesa revela tantas cosas, en esta mañana el Señor se revela como el resucitado. La mesa del Señor en el nombre de Jesús nos revela el poder de la resurrección de Cristo. Los que participan de la mesa, los que participan del pan, los que participan de la copa, están siendo embestidos con la resurrección de Cristo. Porque el mismo Espíritu que resucitó a Cristo de entre los muertos, el mismo Espíritu que posa sobre ustedes, los levantará en el día de la gracia del Señor. La resurrección de Cristo es real. Conforme sean bautizados, se han unido al Señor, el Señor nos levantará, amados. Creámosle al Señor. Es tiempo de quitar de nosotros toda incredulidad y creerle al Señor. La mesa, una vez más, revela el poder que hay en la resurrección. Cuando el Señor resucitó como primicia, los sepulcros se abrieron. Y Él resucitó primero y detrás los que estaban muertos. Lo mismo acontecerá en el tiempo de la manifestación y de la revelación de Jesucristo. Porque esperamos a un Salvador que vendrá de los cielos con una unción de gracia que hoy para nosotros nos provee la mesa para poder comprender la revelación. Porque revelación es manifestación. Él se va a manifestar. Él se va a manifestar. Él se va a manifestar. Él se va a manifestar en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Y vamos a comer del pan. Y el poder de la resurrección se va a manifestar. Porque solamente los que están vivos y creen en el Señor y le esperan al Señor, comen del pan bajo la revelación de la palabra. Cristo en nosotros,
Y miren, Pablo dice, yo no recibí el evangelio de hombre alguno, dice Efesios. Yo lo recibí por revelación. Y luego dice en la institución de la mesa, porque yo recibí del Señor lo que también los he enseñado. Que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y dio gracias y lo partió y bendijo y le dio a la iglesia para que participen de lo mismo que se le había aperturado a él, la revelación del Señor. Nosotros comemos de lo que hemos recibido del Señor, el pan que descendió del cielo, un pan eterno, un pan que viene a eliminar toda carnalidad, destruye, porque dice que en nosotros se introduce gloria. Cristo en nosotros, esperanza de gloria. Hay perdón de pecados por medio del pan. Hay perdón de pecados, hay misericordia para los santos. Pero también hay una promesa, que mientras estemos en la casa, tenemos que comer al Cordero y esperar la liberación. Aleluya. Así que vamos a comer del pan juntos, la iglesia de Cristo. Y vamos a dar gracias. Vamos a dar gracias. Seguramente cada uno de nosotros tenemos algo para agradecer. Claro que sí. Pero que sea en adoración. Que suba como un olor fragante nuestro agradecimiento. Aleluya. La iglesia que tiene memoria de su Salvador es agradecida. La iglesia que se sienta a la mesa es una iglesia agradecida. La iglesia del Señor le espera con ansias. Y la mesa nos revela que esa gracia será manifestada y hoy está siendo derramada, porque todos la necesitamos. Yo necesito tu gracia, Señor, pero tengo la esperanza y la fortaleza de que esa revelación que es Cristo mismo, hoy tú nos estás permitiendo participar. Y yo digo amén. De la misma forma, tomó la copa diciendo, porque recordemos que se lo reveló el Señor, esta es la copa del nuevo pacto en mi sangre. Bebed de ella todos. Entonces hay una genética que realmente ha cambiado y que nosotros queremos que siga permaneciendo en nuestro cuerpo y que siga permaneciendo en el cuerpo místico del Señor, esperando que la cabeza descienda y busque a la iglesia. Porque esa es la promesa del tiempo final. Yo vendré y os tomaré a mí mismo, para que en donde yo esté, vosotros también estéis. Porque hay moradas, pero también hay una mesa. Porque hay una mesa, pero también está preparada una boda. Porque dice, no la beberé más hasta que la beba con ustedes. Hay alguien que tiene que ser levantada y esa es la novia para poder beber la copa de la redención que hoy en la tierra nosotros estamos levantando. Como dice el salmista, levanto la copa de la salvación y salvación es Jesús. Y por revelación, Señor, nosotros bebemos tu sangre que sigue teniendo poder y sigue teniendo virtud para sostener a la iglesia. Bebemos juntos, mis amados. Y damos gracias, pero también en el nombre de Jesús seguimos declarando, seguimos anunciando, seguimos proclamando que la sangre de Cristo tiene poder.
poder. La sangre del Señor sigue teniendo poder. La sangre del Señor sigue cubriendo a las casas espirituales que se levantan, comen al Cordero y con la sangre pintan las casas para que el ángel de la muerte no pueda hacer daño, mas por el contrario, nosotros seamos ungidos por el Señor y que Él tenga un reconocimiento en el tiempo final. Señor, tu mesa que nos revela, que nos cubres con el pan y con el vino, celebra la victoria del Señor en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. En la mesa de las revelaciones, el Señor se manifiesta hasta el tiempo de su venida. Aleluya. Que pudiera impedir la salida del sol y la esperanza. Y no existe problema que pueda detener la mano de Jesús que me levanta. Habrá un milagro dentro de mí. Hoy desciende ese río que me da la vida, ese río que emana de la cruz de mi Jesús. Habrá un milagro dentro de mí. Hoy desciende ese río que me da la vida, ese río que emana de la cruz de mi Jesús. Aquello que parecía imposible, aquello que parecía no tener salida, aquello que parecía ser mi muerte, mas Jesús cambió mi suerte. Soy un milagro y estoy aquí. Aquello que parecía imposible, aquello que parecía no tener salida, cambió mi suerte. Soy un milagro y estoy aquí. Habrá un milagro dentro de mí. Hoy desciende ese río que me da la vida, el río que emana de la cruz de mi Jesús. Aquello que parecía imposible, aquello que parecía no tener salida, aquello que parecía ser mi muerte, mas Jesús cambió mi suerte. Soy un milagro y estoy aquí. Aquello que parecía imposible, aquello que parecía no tener salida, aquello que parecía ser mi muerte, mas Jesús cambió mi suerte. Soy un milagro y estoy aquí. Úsame, soy tu milagro. Úsame, yo estoy aquí. Úsame, yo soy tu imagen.
te quiero